Muy bien, hemos alabado al Señor. Ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Es importante la palabra porque la palabra es medicina. Muchos necesitan sanidad, liberación. Necesitan que arreglen sus hogares. Necesita que Dios fluya la prosperidad. Todos hemos venido con un propósito determinado. Entonces es bueno alimentarnos de la palabra. Hablaremos esta noche acerca de la recuperación de las heridas emocionales. Uno de los problemas que no tenemos respuesta de Dios porque hay heridas emocionales. Algunos estamos orando, estamos intercediendo al Señor para que Dios dirija nuestras vidas. Otros están buscando la guianza. Quiero que Dios me abra. Quiero que abra mis oídos espirituales para escuchar lo que quiere decirme Dios. Quiero que mis ojos espirituales se abran. Quiero que me dé una nueva revelación. Si tienes heridas emocionales en el alma, no podrás ser usado por Dios. Gran amor de Dios quiere curarte las heridas emocionales de tu pasado. Puedes estar sumido en el dolor por la muerte de un ser querido. He escuchado decir, hermano, yo estoy resentido con Dios. Le he clamado al Señor para que mi madre no se muera y se murió. Por eso estoy resentido con Dios. ¿Qué significa heridas emocionales? También he visto acerca heridos por el divorcio. Heridos sufriendo cicatrices emocionales por haber sido rechazado, por haber sido abandonado, por haber sido abusado. Cualquiera que sean las heridas emocionales que hayas sufrido, Dios quiere que te recuperes. Él quiere darte un nuevo comienzo en el ámbito emocional. Hay muchas formas en que experimentaremos heridas emocionales, pero la mayoría de ellos se pueden clasificar en una de las 5 áreas, como se ilustra en los siguientes pasajes bíblicos. Primero, las heridas emocionales resultan de las acciones de otro, como José. Ese es un buen ejemplo. Sin culpa alguna, José fue vendido a Egipto por sus hermanos, encarcelado falsamente debido a las acusaciones de la esposa de Potifar, y olvidado por aquellos a quienes ayudó a la prisión. Las acciones de otras personas a su alrededor resultaron en profundas heridas emocionales. El dolor de José es evidente en su concentración. Génesis capítulo 40, versículo 15. Porque he sido raptado de la tierra de los hebreos, y aquí tampoco he hecho nada para que me metieran a la cárcel. Vivimos en un mundo pecaminoso y lo más probable es que no puedas pasar por esta vida sin ser herido emocionalmente por otros. Pero escucha el análisis final de José al final. Él declaró, Génesis 45, 5, 8. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. Así que ahora no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Usted sabe que José tuvo sueños. En ese sueño había un manojo de trigo que se inclinaba, cebada. Todos esos sueños indicaban que algún día ellos estarían de rodillas. Sus hermanos y su papá tenían discernimiento. Por eso dijo, José, ya te estás pasando. ¿Qué cosa crees que vamos a arrodillarnos ante ti? Ya deje de soñar tonterías. Mira, teniendo discernimiento, no supo aprovechar. Le faltó sabiduría. Y por esa falta de sabiduría, le tomaron cólera y le odiaron a José.
Pero José, en cada prueba que pasaba, estaba su revelación, que un día sería alguien. Quería llegar al cumplimiento de su sueño, por eso no lo resentía. Lo echaron a la cisterna, quisieron matarlo, lo vendieron. No se resentía. Él sabía que Dios estaba en su control. Él sabía que a pesar que pasa cosas, al final sería triunfante. ¿Por qué? Sus ojos estaban puestos en Dios. Siempre estaba puesto en Dios, y cuando Dios lo llama, cuando Dios cumple, lo hace para bien. En sus heridas emocionales nunca dejó que dijera: todos me odian. Por hacer el bien me mandaron a la cárcel. Nunca se pesó, sino sus ojos estaban puestos en lo que Dios quería hacer con él. Génesis 45, 5, 8. Dios está obrando incluso en las heridas emocionales que otros te infligen. Su especialidad es tomar lo que está destinado al mal y convertirlo en bien. Cuando tú pones tus ojos en Cristo Jesús y obedeces y sabes a quién sirves, toda clase de maldad que la gente te desea, lo convertirá en bien. José declaró: pero en cuanto a vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que soy hoy, para dar vida a mucho pueblo. Génesis 50, 20. En otras palabras, estaba diciendo a sus hermanos: ustedes me odiaron, ustedes quisieron matarme, ustedes querían desaparecerme, pero Dios me estaba preparando para hacer algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, puedes que haya sido herido por otros en el pasado, pero eso no tiene por qué abortar tu futuro. No te has muerto, no estás totalmente deshecho. Hay tiempo para levantarse en Cristo Jesús. Si lo dejas, Dios cambiará lo que estaba destinado a mal para bien y lo usará para impulsarte hacia tu destino. Todos tenemos un destino hecho por Dios. Segundo, las heridas emocionales resultan de las circunstancias de la vida. Esto se ilustra con las experiencias de Noemí, registradas en el libro de Ruth. Noemí pasó por una hambruna, tuvo que dejar su hogar y experimentó la muerte de su esposo e hijos. Él abandonó de su nuera. Ahora, hasta que Jesús regrese, todos experimentaremos heridas a través de las circunstancias de la vida. Por ejemplo, hasta que Cristo regrese y el último enemigo de la muerte sea conquistado, todos enfrentaremos la muerte. La muerte entró en este mundo por el pecado original del hombre, y es una circunstancia que todos encontraremos, pues está establecido que el hombre muera una sola vez. Hebreos 9:27. Después de que Noemí experimentó estas trágicas circunstancias de la vida, dijo: ya no me llaméis Noemí, que significa agradable y bendita, sino llámame Mara. El nombre Mara significa amargo. Noemí se había amargado y desilusionado por las heridas emocionales a las que había incurrido. Más tarde, sin embargo, después de una restauración milagrosa, Noemí se recuperó de sus heridas emocionales. Fue reincorporada como parte de la unidad familiar y feliz, y se convirtió en antepasada del Señor Jesucristo. Experimentarás circunstancias difíciles en la vida que te herirán emocionalmente. La pregunta es: ¿dejarás que te amarguen o te enojen? Aplicación. En la vida personal mío, cuando me dediqué a la obra, lo primero que me rechazaron son mis seres queridos, porque ellos no conocían a Dios. ¿Cómo es posible que te has metido con los evangélicos? Lo de la radio, ¿cómo es posible que te juntaste con esa gente baja? La familia, ya malobraste la familia. Otros me decían: mira, antes pasabas buena vida, mira ahora cómo estás andando todo flaco, porque yo vine a los pies de Cristo con cáncer. Por eso conocí a Cristo y Él me sanó.
Todo estaba desnutrido. Mira cómo andas. Que habían levantado el falso testimonio. Me dijeron que yo había terminado en el hospital. Es cierto. Ahí me detectaron cáncer a la sangre de la leucemia. El médico dijo que ya no tengo vida. Sería bueno que vaya a mi casa porque si muero la autopsia cuesta caro. Le dijo a mi esposa, lleva a su esposo a su casa, que ahí muera. Ya no gastes más comprando unidad de sangre, ya no tiene vida. Cuando escuché todas esas cosas, hermano, era desesperante. Se acabó mi orgullo, se acabó mi manera de pensar, que yo era muy contrario al evangelio. Todos llegamos al final de uno mismo. Por eso usted que me está viendo, usted que me está escuchando por la radio, un día te encontrará Dios, no sé en qué circunstancias. Más vale que no endurezcas tu corazón, porque Él te encontrará. A mí me encontró en el hospital abandonado. Los hermanos habían comentado diciendo, la parte del mundo secular, los colegas, dice que te han abandonado en el hospital y a falta de dinero no te sacaron. Por ahí pasaban los hermanitos evangélicos, de lástima han hecho una cooperación y te han sacado del hospital, ¿verdad? Me dijo, yo seguí escuchando. Ahora dice que te han alquilado para que prediques el evangelio. ¿Cuándo va a acabar tu contrato? Mira cómo es el mundo, hermanos. A cualquiera nos puede molestar, indignar por ese concepto. Pero yo no me indigné, porque yo sabía, es una fábula. Yo dije, no, yo sirvo a Cristo porque Él me sanó. Apenas me entregué, le pedí perdón y Él me sanó. Ahora le sirvo de por vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted esas heridas emocionales, esos cuentos vengan, no te va a hacer daño cuando tú tienes una intimidad con Dios. Cuando tú tienes un milagro de Dios, todas esas cosas te resbalan para la gloria de Cristo Jesús. Experimentarás circunstancias difíciles en la vida que te herirán emocionalmente. Tercero, las heridas emocionales resultan del ministerio para el Señor. En el Nuevo Testamento habla de sufrir por el nombre, Hebreos 9:16, por Cristo, Filipenses 1:29, por causa de la justicia, 1 de Pedro 3:14, por ser cristiano, 1 de Pedro 4:15, según la voluntad de Dios, 1 de Pedro 4:19. El apóstol Pablo dijo que mientras estaba en una misión en Asia, estaba tan abrumado que perdió la esperanza de vivir. 2 Corintios 1:8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoráis acerca de vuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí presenta una imagen diferente, la del evangelista alegre, que promete a los creyentes nada más que paz y prosperidad. Cuando Pablo fue llevado a la primera vez por Dios al ministerio, sufriría por causa del Señor. Hebreos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La respuesta de Pablo a este sufrimiento fue soportar la pérdida de todas las cosas para ganar a Cristo Jesús. Le dijo a los creyentes, Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido en nombre de Cristo, no solo creer, sino también sufrir por Él. Pablo no estaba solo en sufrir por el ministerio. Toda la iglesia sufrió en los tiempos del Nuevo Testamento. En el capítulo 11 de Hebreos se registra la historia de algunas de las crueles persecuciones que soportaron. Muchos de estos hombres y mujeres de fe fueron librados por el poder de Dios. Las puertas de la prisión se abrieron y salieron. Algunos fueron condenados a muerte en hornos de fuego, pero salieron ilesos de las llamas. Sin embargo, algunos de estos creyentes, que también son llamados hombres y mujeres de fe, no recibieron liberación. Fueron encarcelados, afligidos, atormentados,
hasta martirizados a causa de su testimonio del Evangelio. Hebreos 11, 36, 40. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, endurecieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuéramos hechos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, hablando de heridas emocionales, estas personas ciertamente tenían justificación para albergarlos. Nos enfocamos en la fe viva, pero Dios también revela su poder en la fe que muere. Esta fe es la que se manifiesta en tiempos difíciles, no solo en los buenos tiempos cuando se manifiesta una poderosa liberación. A veces no entenderás las penas y dificultades que experimentas, pero la Biblia dice que encomendemos estas cosas al Señor. Aplicación. Cuando pasamos problemas difíciles, en vez de desesperarnos, en vez de hacer saber a la gente, corre a Cristo Jesús. Hay días que no tenemos ni sueño, tenemos insomnio, no podemos dormir, se fue el sueño, los problemas nos están martirizando, no sé cómo voy a resolver. En vez de desesperarte, dobla tu rodilla, clama al Señor, entrega tus cargas y verá que va a desaparecer todo insomnio. Por eso dice, venid a mí, podemos llevar todas nuestras cargas y Él nos soportará para la gloria de Cristo Jesús. A eso se refiere que nosotros debemos entregar todo. Ahora, a veces Dios no te va a hablar como todos quisiéramos que nos hablan. A veces Dios no va a abrir de momento tus ojos espirituales para que veas las fuerzas del mal. Pero tiene otro lenguaje que el Espíritu de Dios hablará a tu hombre interior, que es tu espíritu. Algo dirá que debes hacer. Por eso cuando las cargas están demasiado y entregas a Dios, esas cargas nos ayuda el Señor y hay una paz en nuestro corazón. De paso se renueva nuestra mente. Ya no está la mente desesperada, sino está la mente con una esperanza que Dios hará todo, porque para Él nada es imposible. Esa es renovación de la mente. Ahora, sin embargo, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, pero que glorifique a Dios por eso. Primera de Pedro 4, 16, 19. Por tanto, déjenlos que afligidos según la voluntad de Dios, le encomiendan la angustia de sus almas haciendo bien, como a un fiel creador. Cuarto, las heridas emocionales resultan de la actividad satánica directa. Esto es evidente en la historia de Job. El testimonio de Dios de Job fue que era un hombre justo. Lea usted el capítulo 1, 2 de Job. Job no sufrió por haber pecado, como decían sus amigos. Creían que si Job se arrepentía, sus circunstancias cambiarían. Job no sufrió por nada de lo que había hecho. Job era un hombre justo. Este fue el testimonio de Dios de Job, el testimonio de Job de sí mismo y su reputación ante el hombre. Hay dos verdades importantes reveladas por el sufrimiento de Job. La primera es que detrás de cada circunstancia de la vida hay una causa espiritual. En el mundo natural diríamos que fue un terrible accidente, que el techo se derrumbara, que matara a sus hijos de Job. Podríamos culpar las fuerzas calderas que se apoderaban de su rebaño, distribuir la infección de su piel y alergias del virus. Pero no hay accidente en la vida de los creyentes. Nuestro mundo no está fuera de control. Dios es el Señor soberano
de todas las circunstancias. Siempre que pases problemas, no le culpas al destino. No le culpas suponiendo que usted encuentra una enfermedad. Y lo primero que haces es, ¿quién me habrá hecho mal? Seguro el compadre, porque ese me odia. La vez pasada me dio un pan, seguramente me ha dado un pan maldecido. O de repente será mi suegra, o será mi nuera. Ellos desean mi muerte. No vayas a las circunstancias. Vaya directamente al trono de Dios. Toma autoridad. Vaya al ayuno y la oración y reprende en el nombre de Cristo Jesús. Todas esas cosas saldrán. Uno de los pasos que Satanás quiere hacernos pelear entre la familia. Ese es su plan. Él quiere que estemos peleados. Él quiere que haya divorcio. Él quiere que haya pelea. Él quiere hacernos ver mal entre hermanos. ¿Por qué crees que entre hermanos no se pasan? A veces se miran, se odian. Y a veces cuando se encuentran se muestran sus dientes que están alegres y atrás se están rajando. Ellos no tienen el Espíritu Santo, tienen el espíritu del diablo. ¿Por qué? Les están dando ocasión. Cuando tú le pides perdón a Dios de veras, lloras delante de Él y te encuentras, Satanás es astuto, te hará recordar todos los daños que te han hecho y te dirá, mira, esa persona quisiera haber muerto. Viene a tu mente, pero si tu mente está renovado con el poder de Dios, vas a decir, eso está arreglado, yo ya he perdonado, Jesús me lavó con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que cuando nosotros hablamos de perdón con la boca lo perdonamos. A veces nos reconciliamos, perdóname, nunca más va a pasar, perdóname, perdóname. Y más tarde seguimos igual. Más tarde seguimos comentando mal. ¿Por qué hacemos eso? Porque realmente no conocemos a Dios. Sabemos de Dios. Sabemos que Dios es omnipresente, está en todas partes. Sabemos que Dios es omnisciente, Él está leyendo lo que está en nuestro corazón. Pero si sabemos todo, ¿por qué rajamos? Suponiendo que sale a la calle, me encuentro con un hermano y rajo del diácono. Y dice, hermano diácono, bien renegó, ¿no? ¿Para qué lo habrá puesto ahí si se equivocó Diosa? Sí, no, sí, ya me doy cuenta. ¿No te das cuenta que Dios está escuchando? ¿Dónde está? En tu corazón a través del Espíritu Santo. Cuando tú pides a Dios algo, no te va a contestar porque el acusador se lo va a llevar. Señor, ese habló mal de tu siervo. Habló mal de tus diáconos. Por eso no tienes respuesta. Aquí puedes llorar, puedes gemir, puedes hacer lo que quieras. Puedes jalarte el cabello en arrepentimiento. Pero saliendo de aquí, ¿qué estamos haciendo? Cuida tu lengua, porque la lengua es un pequeño miembro capaz de incendiar grandes incendios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Eso es conocer a Dios. Por eso la mayoría de nosotros debemos tratar a través de la oración conocer al Señor. En los varones tenemos unción de Dios, danzamos muy bien. ¿Cómo estás, hermano? Lleno del poder de Dios. Sales de aquí a la calle, ves a una señorita con minifalda y das la vuelta. ¡Oh! Mire, lleno de unción. No está lleno de unción, está lleno de emoción. Y eso no es crecer. Crecer es cuando usted ve, viene la tentación y el Espíritu Santo te dice, no mires. Pero el diablo te dice, si nadie te conoce aquí, tú contestas, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácatelo, más vale que vayas, entras tuerto antes que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Quién es el que te repite? El Espíritu Santo que está en la palabra en tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? Si eso haces, tú te comportas derecho. ¿Por qué? Porque estás llegando a conocer a Dios. Es otra cosa saber de Dios y es otra cosa conocer a Dios. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Segundo, la segunda verdad importante, evidente en el sufrimiento de Job, es que nada puede entrar en la vida de un creyente sin el conocimiento de Dios. Y aquí Satanás pidió permiso
Le dijo, ¿acaso Job te sirve de balde? No, porque tú le has bendecido, porque tú le has multiplicado sus animalitos, por eso te sirve. A ver, quítale uno de ellos, vas a ver cómo va a blasfemar en tu propia cara. Esa es la tentación. Y Dios, con permiso de él, empieza la sarna, muere sus hijos, muere sus animales, pero le dijo que no tocara su cuerpo. Job decía su fe, porque Dios conocía a Job, dijo, me probará, pero saldré como oro. ¿Cuántos dicen amén? Ese es conocer a Dios. Tú te estás muriendo, tú te estás desesperado, parece que ya no hay esperanza, pero tírate en rodillas, vaya en el ayuno, gime. Más vale que prefieras llorando de rodillas, partas con el Señor. Y el Señor que te da la vida, te vuelve a dar la vida para la gloria del Señor. Pero sin embargo, si usted ve las circunstancias, ¿cuáles las circunstancias? Todos me odian. No hay mujer quien me atiende. Mis hijos se fueron, mi esposa se fueron. Señor, estoy abandonado. Ese es mirar las circunstancias. El Señor dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? Él está a nuestro lado. ¿Por qué tenemos que mirar las circunstancias? Más bien debemos mirar cómo estamos delante de Dios. Si acá adentro hay heridas emocionales, si aquí todavía hay resentimientos, si aquí todavía hay dolor, desengaños, fracasos, si todavía existe, hay que sacarlo todo eso. No vale vivir con la gente peleando, más vale reconciliarse. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando todo está en paz, fluye el Espíritu Santo para la gloria de Cristo Jesús. Ahora, Job era un hombre rico con muchas bendiciones, pero lo perdió todo durante esta batalla espiritual. A veces todo lo que tiene un hombre está en las manos de Satanás. La pregunta es, ¿puedes servir a Dios sobre la base de quién es Él y no de los que recibes de Él? ¿Seguirás sirviendo a Dios si no hay beneficios adjuntos? ¿Servirás a Dios simplemente porque Él es Dios? ¿Harás a un lado tu pérdida inexplicable y permanecerás fiel? Esa es la pregunta. ¿O solamente cuando por conveniencia le sirves? Aplicación. Cuando todo está bien, hay trabajo, hay salud, hay juventud. Hasta luego, Cristo. Apenas nos volvemos domingueros. Pero cuando viene la enfermedad, cuando las cosas se nos aprietan, ahí estamos clamando a Dios. ¿No te parece que somos convencieros? ¿Buscamos la conveniencia? Así no debemos ser. En la buena y en la mala, primero debe estar Cristo Jesús, hermanos. Ahora, las heridas emocionales resultan de nuestro propio pecado. Jonás es un buen ejemplo de esto. En desobediencia a Dios, Jonás se dirigió en dirección opuesta a Nínive, donde se le había ordenado ir y predicar el arrepentimiento. Dios le había dicho a Jonás, anda, ve a Nínive, avisa que ese pueblo se arrepienta porque voy a destruirlo. En vez de obedecer, se fue en contra, donde se le había ordenado ir a predicar el arrepentimiento. Experimentó una terrible tormenta en el mar y terminó en el vientre de un pez a causa de su propio pecado. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros nos escapamos de Dios, de la obediencia, del mandato de Él, ahí vienen las tribulaciones. ¿Cuál es la tribulación? Las pruebas en la familia. No hay trabajo, no hay economía, no hay paz. Los hijos se rebelan, hay infidelidad. Todo eso ocurre cuando vamos en contra de la corriente de Dios. Y eso pasó Jonás. Por culpa de él había un terrible flagelo en el barco. Capítulo 1, versículo 2 de Jonás. Estas 5 categorías básicas abarcan áreas en las que comúnmente experimentamos las heridas emocionales. Ahora establezcamos este principio desde el principio.
Solo hay una solución para las heridas emocionales causadas por su propio pecado, y ese es el arrepentimiento. Solo cuando Jonás se arrepintió fue liberado. Capítulo 3 de Jonás. ¿Qué pasa con las heridas emocionales causadas por causa de ajenos hacia ti? ¿Cuál es su respuesta a las heridas causadas por otros, por su ministerio, por las circunstancias naturales de la vida o por ataques satánicos directos? ¿Cómo respondes a estas heridas a las que no eres responsable, de las que no puedes ver ningún beneficio ni propósito visible? Se necesita tanto positivo como negativo para producir energía. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres ver la luz, tiene dos polos, positivo y negativo. ¿Cuánto dicen amén? Si los dos chocan, prende el foco. La iglesia debe tener, mayormente tienen la parte negativa. ¿Cuál es la negativa? No quieren orar, no quieren ayunar, no quieren obedecer a Dios. Si vienen a la iglesia están durmiendo. Esa es la parte negativa. ¿Qué debemos poner? La parte positiva. ¿Cuál es la positiva? La palabra bendita de Dios. La palabra positiva es hablar la verdad. ¿Para qué enmascararlo? ¿Para qué taparlo con papel de regalo? El pecado. Cuando hablamos directo las cosas es la parte positiva. Entonces, si cosa negativa, positiva, da luz. Se abandona el pecado, se dice directo, se arrepiente, hay sanidad, hay milagros. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Entonces tenemos que ser positivos. Ahora, murmuraciones y nos quejamos. Quejarse es diferente de cuestionar honestamente. Toda murmuración es en realidad contra Dios, quien está tomando todas las circunstancias de nuestras vidas, tanto malas como buenas, y usándolas para cumplir su propósito. Si sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí debemos entender cuál es el propósito que tiene contigo Dios. ¿Cuál es tu asignación? ¿Qué parte de Cristo eres? ¿Cuánto dicen amén? Si conocemos eso, ya tenemos victoria. Ahora, porque los que de antemano conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 28, 29. Dios está usando cada circunstancia de la vida para transformarte a su imagen. Es el enemigo al que tiene que matar, robar y destruir. Pero Dios usa lo que está destinado para el mal y lo vuelve para bien. Cuando te quejas de cualquier cosa, de estas cosas, incluso de las heridas emocionales que experimentas, en realidad te está dejando de Dios y Él obra para bien. Ejemplo, ahora venías a la vigilia y la lluvia te agarra en camino. Ay, ¿para qué habré venido? No hubiese venido. Si va a llover no salía de la casa. Tú tienes la culpa. Ese es quejarse. Pero ya estando aquí, ahora se convierte que tú recibes sanidad, recibes liberación. El mal que viene, Dios lo convierte en bien para su gloria y honra. Ahora, desarrollemos un espíritu vengativo, amargo y enojado. Cuando los guerreros de Israel perdieron la gran batalla, quisieron vengarse de David. Hablaron de apedrearlo porque el enemigo los había derrotado y tomado sus posiciones. Primera de Samuel 36. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrear, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Estaban emocionalmente heridos, pero respondieron inadecuadamente a sus pérdidas. La Biblia usa la planta del ajenjo como símbolo de amargura. En el mundo natural, el licor elaborado a partir de esta planta conduce al deterioro mental y la muerte. Lo mismo es cierto en el mundo espiritual, Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu
cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Advierte contra la raíz espiritual que produce hiel y ajenjo. El apóstol Pablo advirtió en Hebreos 12:15, mirando bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Escucha esto. La amargura es cosa terrible contra Dios. Por eso dice, si te has peleado con alguien, has tenido un desencuentro o has tenido problema, antes que se acaba el día, antes que se oculte el sol, reconcíliate. Si alguno cometiere pecado, abogado tenemos en Cristo. Si le pedimos perdón, Él nos perdone. Pero no prolongues los demás días. Hágalo cuanto antes. Porque si tú no lo haces cuanto antes, tu corazón se va endureciendo, endureciendo y endureciendo, y al final no vas a querer ni venir a la iglesia. Cuando te da una enfermedad, ¿qué vas a hacer? A veces dicen la mayoría cuando llegan a la carne, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Quién va a dar ofrenda, diezmo? El pastor trata de llamar eso, pero yo soy inteligente. Yo voy a orar, va a ser mejor. Bueno, está ahorrando, de la noche a la mañana aparece una enfermedad. Y lo que ha ahorrado no alcanza ni para la operación. ¿Qué ha pasado? Se ha rebelado contra Dios y se ha amargado. Todavía se amarga por la enfermedad. Hace poco venía una hermana que venía y le decía, hermano, quiero que me ores. Yo le decía, vamos a orar, pero venga a la iglesia. Sí, pero quiero que me ores. Quiero que me ores. Hasta que una ocasión le digo, hermana, yo no soy el que hace milagros, sanidad. El que hace milagros es Dios. Yo te puedo orar, no va a suceder nada. Lo que Dios quiere es que te arrepientas de tus pecados y Él te va a sanar. No me mires a mí como su recurso, mírale a Él. No me entiende. Hasta que un día me dijo, yo también he traído la ofrenda a la radio cuando está pidiendo para la radio. ¿Acaso no ni siquiera de eso debes orarme? Ya falta que me cobre. Yo dije, ¿le devuelvo o qué hago? Tomé paciencia, dije, Señor, ten compasión de esta alma. Ahora, aplicación. ¿Qué está viendo la hermana? No está viendo a Jesús como su sanador, sino está viendo a mi persona como sanador. Y ese es el peor pecado que puede cometer un creyente. El pastor no es el punto fijo. Todos los pastores somos de carne y hueso, podemos tropezar, podemos caer. El único que es punto fijo es Cristo Jesús. A Él es el pastor de los pastores. Ahora, el apóstol Pablo advirtió, mirando bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Pedro le dijo a Simón que estaba en el hiel de la amargura, Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Significa veneno. La amargura te va a envenenar a ti y a los que te rodean. No vale la amargura, hermanos. Si tú estás amargo, va a contaminar a toda la familia. Yo he visto familias donde dice, ¿ya llegó papá? Sí. ¿Cómo está su frente? ¿Está arrugado o está bien? Sí, hermano, está arrugado. Dios mío, ya no tomo desayuno más tarde. Y dice, no, todo está plano. Ah, está bien. ¿Hasta dónde se han traumado los hijos? Por la amargura. Y eso transmite a los hijos, a todos los que están. Ya se vuelve la familia amargo. Por eso no es bueno, hermanos. Hay que reprender ese espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Nos deprimimos y nos desanimamos. Jeremías escribió sobre la respuesta cuando dijo, Lamentaciones 3:18-20. Mi fuerza y mi esperanza perecieron delante del Señor, recordando mi aflicción y mi miseria, el ajenjo y el hiel,
Mi alma todavía los recuerda y se humilla ante mí. Cada vez que te concentres en las heridas que has experimentado, te deprimirás y te desanimarás. Cambia tu enfoque de tus heridas al sanador. Explicación. Cada vez que tú has confesado a Dios, nunca vuelves a repetirlo más, porque Satanás es astuto. Él va a volver a tu mente, suponiendo que has cometido un aborto. Te va a decir, tú eres asesino. Tú has hecho abortar, Dios no te perdona. A pesar que tú has pedido perdón, te vuelve a tu mente. Dios no te perdona. Asesino, asesino, tú no cambias. Y otro dice, en el divorcio, tú tienes la culpa, tú no has perdonado. Tú has sacado la cuchara del plato, te ataca la mente. Porque el campo de batalla es la mente. ¿Qué debes hacer tú? Una vez que confiesas la palabra, la Biblia dice, no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio. Dios nunca te va a sacar en cara. Cuando Dios te ha perdonado y viene a tu mente, tú has hecho, tú digas, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ya Jesús me lavó con su sangre. Estoy libre en el nombre de Jesús. Porque si tú escuchas las mentiras del diablo que te hace recordar, lo único que va a conseguir es paralizarte espiritualmente. No vas a poder avanzar. Y si se para en el espíritu, no puedes avanzar. Por eso es lo que no tienes ganas de orar. Por eso es lo que no te levantas en la mañana a las 3, 4 de la mañana. Despiertas a las 6 a propósito, teniendo oportunidad para poner su despertador. ¿Quién no tiene celular? Todos tienen, cuando dicen amén. Póngale ahí su despertador, cerca a tu oreja, aunque sea ahí. Entonces, cuando todas esas cosas ponemos es porque estás libre. Pero si estás lejos del Señor, no le vas a tomar importancia, le vas a dar más importancia al frío. Oh, está haciendo frío. ¿Quién se va a levantar? Y el diablo te va a hablar, dice, la noche se ha hecho para dormir y el día para caminar. Y tu carne va a decir, cuídate, sé prudente, no te vayas a resfriar, después vas a lamentar. Pero el Espíritu te dice, levántate, busca a tu Dios, busquemos al Señor. ¿A cuál de los tres le haces caso? Si estás contristado, más vas a escuchar a tu carne y al diablo. Pero si estás en el Espíritu, le haces caso al Espíritu Santo. Toca el despertador, te levantas, sabiendo que papá lindo ya te está esperando para conversar en la mañana. Nos negamos a perdonar. Una de las respuestas más comunes a las heridas emocionales es la falta de perdón. Alguien nos lastima, abusa y nos abandona y nos negamos a perdonar. Yo no te he hecho nada. Yo no te he herido nada. No, de repente has hablado mal de mí. Yo nunca. Hermanos, no queremos perdonar, pero Dios sabe. Por no querer perdonar, tampoco Dios te perdona. La Biblia dice, el que me ama, perdonará, porque Él nos enseñó a perdonar. A todos nos ha perdonado, por eso estamos en el camino de Cristo Jesús. El verdadero perdón viene al reconocer que lo que te hicieron tuvo mal. El resultado de hombres pecadores en un mundo pecador. Reconoce lo que sucedió y cómo te afectó. Luego confiesa tu dolor a Dios y pídele que sane tus emociones. Puede que nunca olvides el hecho del incidente, pero lo que necesitas es curarte del dolor. Una de las cosas, cómo me sanó a mí Dios. Yo fui a la casa de oración no a pedir sanidad, porque yo no conocía a Cristo. Sabía de Cristo, era religioso. ¿Cuál es lo que me conmovió? Entré a la iglesia y el pastor habló. Jesús murió por nuestros pecados. Fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Murió por nuestros pecados. Se ofreció una vez
en sacrificio por cada uno de nosotros. Y ahí resucitó. Él es el único que resucitó y ahora está intercediendo para que todos vayamos al camino de Cristo. Eso me conmovió, hermanos. Entonces yo dije, por mi culpa ha muerto Dios, Jesús. Y me quebranté. Dije, perdóname, Señor. Yo te hice sufrir. Varias veces me hablaste, perdóname. Lloré como un niño. A mí no me reprendieron ni me echaron aceite, nada. Después que me convertí, recibí a Cristo, me hizo hablar la palabra de salvación. Me dijo el pastor, ¿quieres hablar algo a la congregación? Porque él sabía que era comunicador social. ¿Quieres hablar? Ya habíamos como 8 hermanos. Dije, hermanos, y todavía al momento de hablar dije, señoras y señores, estaba acostumbrado a animación. Dije, no, distinguido público, no, estimados hermanos, allí sí. El lenguaje del mundano es otro que el lenguaje del cristiano. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Ahí le dije, a partir de ahora, toda mi vida serviré a Jesús. Si mi esposa, mis hijos andan mal trajeados, mal alimentados, será por causa de Cristo. Nada más. Los hermanos no sabían ni lo que hablan, ni yo mismo. Terminó y el pastor dijo, hasta mañana. Hasta el próximo culto. Amén. Salí con mi esposa, mis niños. Yo no sé qué he hecho. Y a mitad camino quería reírme. Yo sabía que voy a morir dentro de un mes. ¿Y reírme? ¿Por qué yo me quería reír? Había nacido en el Espíritu. Cuando uno nace en el Espíritu, el alma está embrutecido. Por eso cuando yo quería reírme es que mi espíritu se alegró. Pero mi alma, mi razón, porque el raciocinio está en el alma, me decía, ya estoy loco. ¿Cómo voy a reírme? Ahora que ya entiendo, sé eso. Luego me fui a mi casa, al siguiente día quedé sano hasta ahora, para la gloria de Cristo Jesús. Por eso a todos los enfermos, la manera de recibir a Cristo, la manera de arrepentirse, le interesa a Él. Yo sé que muchos están enfermos y la palabra es medicina. Muchos de ustedes ya están recibiendo sanidad. Incluso los que están escuchando por la radio. Yo tengo testimonios, hermanos, que han llegado de España, de otros lugares. Por la internet se van sanando, se van liberando. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que sana es Dios, está buscando un corazón dispuesto a servirle. Donde hay un corazón arrepentido, allí está Dios. Allí está la respuesta del Señor. Ahora, pídele a Dios que te ayude a perdonar a otros involucrados luego por un acto de tu voluntad. Perdónalos. Así como Cristo te perdona a ti. Reconoce que Dios te extiende el perdón a medida que perdonas a los demás. Parte de la oración diaria que Cristo nos dio es, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando perdonas, no estás liberando a la persona que te lastimó de la responsabilidad personal por sus acciones, sino te estás liberando a ser sanado por tus heridas emocionales. Si tú quieres sanarte, aprenda a perdonar. Humíllate ante tu yerno, tu nuera, ante tu suegra. Aunque te hayan tratado, no te hayan reconocido, vaya, sé valiente. Pero no le digas, tú tienes la culpa, sino échate la culpa. Perdóname, suegro, por mi mal carácter, por mi mal comportamiento, te he hecho renegar, yo tengo la culpa. Perdóname en el nombre de Jesús. Dale un abrazo en el amor. Y si te dice, no lo vuelvas a hacer, ya sabes, no importa, soporta. Y si alguna persona dice, yo no te perdono ni muerte, pero tú has cumplido delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si ponemos en práctica el perdón, tu respuesta está en tus manos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
Ahora, Dios obra a través de las heridas emocionales. Si eres una persona de fe, hay cosas positivas que suceden espiritualmente si puedes aprender a responder adecuadamente a las heridas emocionales. Uno de ellos, tu fe es probada. Todo en el mundo espiritual se basa en la fe. Es por eso que la fuerza de su fe debe ser probada. ¿Pero qué es la fe? Es la certeza que no se ve. ¿Pero qué es la fe en el fondo? ¿Cómo se obtiene? ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se compra? La fe se obtiene por vivir la palabra. Dice, la fe es por el oír y el oír la palabra. Eso sabemos de memoria. Y a veces decimos, yo tengo fe, si tienes fe, ¿por qué no te responde lo que necesitas? Eso es conocimiento de cabeza. Para tener fe hay que vivir la palabra, hay que obedecer la palabra. Eso no, si no podemos entender la palabra, vaya en ayuno y oración. Porque la palabra está escrito en el espíritu. Es como si tú te vas a Estados Unidos, no sabes inglés, con nadie hablas. Pero si sabes, sí conversas. Si eres cristiano, sube en el espíritu. La palabra de Dios ha sido inspirada en el espíritu. Entonces entenderemos lo más profundo que Dios quiere decirnos. Eso es importante. Todo el mundo espiritual se basa en la fe. Es por eso que la fuerza de su fe debe ser probada. Primera de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más precioso que el oro, que aunque se prueba con fuego, perecedero, sea hallada para alabanza, honra y gloria de la aparición de Jesucristo. Aprendas a consolar a otros. Pablo dijo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la misericordia, el Dios de todo consuelo, quien nos consuela en todas las pruebas y tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier angustia, por el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1:3-4. Aplicación. Si tú estás lleno del perdón de Dios, si tú has pedido perdón al Señor, está fluyendo el Espíritu, solamente con tu presencia la sanidad actúa. Yo tuve esa prueba cuando una vez fui para Huancavelica. Esa vez todavía no nacía Clínica Celestial. Fuimos con un hermano que me llevó de paso por una revelación. Mientras repartíamos los folletos, nos dijeron una señora, oiga, ustedes son evangelistas, sí, ¿por qué no van a Huaylacucho? Que de aquí 4 o 5 kilómetros, ahí está un pastor que se está muriendo. Vayan ahí, nos dijo. Entonces había 2 estudiantes del instituto. Uno de ellos me dijeron, vamos, Clodoaldo, vamos. Llegamos al lugar, bajamos el carro y entramos en una choza. Y ahí estaba el pastor, pero bien flaco. Ya parece cadáver. El hermano rápido se metió y lo vio. Salió asustado. Hoy se va a morir. Yo entro, ingreso y lo que he aprendido empiezo. Ahora estoy orando. No reprendí. Estoy orando, Señor, ten misericordia. Me pongo en su lugar. Clamo, lloro, clamo. Él está asustado afuera. Y de repente siento un soplo en mi nariz. Abro mis ojos. El enfermo estaba sentado. Y como era tan flaco, parece que no había sus ojos. Yo me asusté. Entonces dije, Dios mío, ¿qué ha pasado? Gracias, me dice. Ya recibí, ha venido un calor en mi corazón. Ya estoy bien. Ya estoy sano. Y para mí dije, gloria al Señor, tú lo has hecho. Por eso es interesante que cuando vas a ministrar, vaya en paz. Vaya con perdón. Esté a cuentas con Dios y tenga tu energía. ¿Cuál es tu energía? Oración y ayuno. La oración y el ayuno atrae a la presencia de Dios. Pero si tú no oras ni ayunas, atrae la carne y la carne no hace nada. Aunque puedes hablar, volverte como el camaleón rojo, amarillo, lo que quieras, gritas 3 días, no sana nada. Pero si la presencia está allí, la gloria para Cristo Jesús. Gloria al Señor. Podemos concluir entonces, es importante
las heridas emocionales sean sanadas. Ya no recuerdas tu pasado. Si has tenido un pasado triste, una sola vez cuéntalo a Dios y de ahí olvídate para siempre. Ni siquiera mencionas en testimonio. Yo no puedo recordar lo que me pasó. Solamente uso algunos testimonios a fin de dar entendimiento. Porque de nada sirve mi mensaje, me voy como metralleta y usted no entiende. Lo interesante es entender lo que dice la palabra. Que Dios nos ayude a entender, hermanos.